Nunca permití que nadie entrara en mi taller. Cuando la novia de mi hijo empezó a preguntar por mis aburridos papeles viejos, instalé una cerradura con teclado con un código que solo yo conocía. 3 semanas después, mientras estaba en una cita con el médico, mi hijo me llamó aterrado. Su voz temblaba. «Papá, ella entró a la fuerza». Ella ha fotografiado todo y ahora está diciendo. Él ni siquiera pudo terminar la frase, pero yo sí pude porque me había estado preparando para este momento desde el día en que conocí a Madison Chen. Permítanme retroceder. Mi nombre es Robert y tengo 65 años. Pasé 40 años como ingeniero aeroespacial antes de jubilarme hace 5 años. Mi esposa Sara murió hace 7 años de cáncer. Durante los últimos años solo hemos sido yo y mi hijo Daniel viviendo vidas tranquilas. Él tiene 30 años ahora. Trabaja como ingeniero civil para el condado. Buen chico, responsable. Quizás un poco demasiado confiado, pero eso es porque Sara y lo criamos para ver lo mejor en las personas. Hace 6 meses, Daniel regresó a casa de una conferencia de trabajo en Austin, absolutamente radiante. «Papá, conocí a alguien», me mostró fotos en su teléfono. Madison Chen, 28 años, una sonrisa que podría vender cualquier cosa. Le dijo a Daniel que era una diseñadora de interiores que trabajaba en proyectos residenciales de alta gama. Hicieron buenas migas inmediatamente en el bar del hotel. En 2 semanas, ella ya había conducido desde Austin para visitarlo. En un mes, lo visitaba cada fin de semana. Al tercer mes, Daniel preguntó si Madison podía mudarse con nosotros temporalmente. «Solo mientras ahorramos para una casa, papá», explicó. «El alquiler en Austin la está matando y puede trabajar de forma remota. Pensamos que si ambos ahorramos agresivamente durante 6 meses, tendremos suficiente para un pago inicial». Quise decir que no. Cada instinto que había perfeccionado durante 40 años de problemas de ingeniería gritaba que algo no cuadraba. Los diseñadores de interiores en Austin que hacen trabajos de alta gama no deberían tener problemas para pagar el alquiler. Pero miré el rostro de mi hijo. Vi lo feliz que estaba y pensé en Sara. Ella habría dicho que sí. Ella habría dicho, «Dale una oportunidad, Robert. No todo el mundo oculta algo». Así que dije que sí. Y fue entonces cuando todo comenzó. Madison se mudó un sábado de abril. Llegó con sorprendentemente pocas cosas para alguien que se muda de ciudad. 2 maletas, una bolsa para la computadora portátil y un par de cajas. «Vendí la mayor parte de mis muebles», explicó ella. «Minimalismo, ya sabes, un nuevo comienzo». La primera semana estuvo bien. Era educada, siempre preguntaba si podía ayudar con la cena, elogiando mi cocina. Me llamaba señor Parker hasta que insistía en que me llamara Robert. Trabajaba durante el día en la habitación de invitados que se convirtió en su oficina, y por las noches ella y Daniel cocinaban juntos, veían películas, actuaban como jóvenes normales enamorados. Pero noté cosas, pequeñas cosas al principio. Hacía preguntas sobre la casa. No eran preguntas normales de «¿Dónde guardas los filtros de café?». Preguntas como «¿Cuánto tiempo hace que eres dueño de este lugar? ¿Cuál es el valor de la propiedad en este vecindario ahora? ¿Tienes otras propiedades?». Daniel se reía. «Ella está en un trabajo relacionado con el sector inmobiliario. Papá, ella piensa en estas cosas». Luego empezó a preguntar por mi taller. Tengo un garaje independiente que convertí en taller hace años. Ahí es donde guardo mis herramientas, mi mesa de dibujo, mis archivadores. Es mi espacio. Sara solía llamarlo mi cueva de hombre, aunque odio ese término. No se trata de escapar, se trata de tener un lugar donde pueda pensar. Siempre lo he mantenido bajo llave, no porque esté escondiendo nada siniestro, simplemente porque es mi espacio privado y tengo documentos importantes allí. Una noche, unas 2 semanas después de que Madison se mudara, preguntó, «¿Qué guardas en ese garaje, Robert?». Daniel dice, «Nunca dejas entrar a nadie allí. Solo cosas viejas de ingeniería», dije. «Papeles aburridos, herramientas que ya no uso». «¿Podría verlo alguna vez? Me encanta ver los espacios de trabajo de la gente. Me da ideas de diseño». «Realmente no es tan interesante». Ella sonrió, pero algo parpadeó en sus ojos. Daniel dice, «Eres como súper reservado al respecto. ¿Hay como una colección secreta de autos ahí dentro o algo así?». Daniel se rió. «Papá ya quisiera. Probablemente sean solo planos viejos y documentos fiscales». No lo corregí porque no era solo eso. Después de que Sara murió, me entregué al trabajo.
Uno de mis últimos proyectos antes de jubilarme fue desarrollar un sistema de válvulas especializado para unidades comerciales de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Era más eficiente, duraba más y costaba menos fabricarlo. Solicité una patente en 2019 y fue concedida en 2020, justo antes de jubilarme. Lo que no le dije a Daniel, lo que nunca le había dicho a Daniel, era que la patente había sido licenciada por 3 importantes fabricantes de aire acondicionado. Las regalías ascendían a unos $18.000 al mes, a veces más, dependiendo de los volúmenes de producción. En los últimos 5 años, eso sumaba poco más de $1 millón depositados en cuentas de inversión. Vivía modestamente, no necesitaba mucho. La casa estaba pagada, mi pensión cubría mis gastos básicos. El dinero de la patente se estaba acumulando para el futuro de Daniel, aunque nunca había decidido exactamente cómo estructurar eso. Sara y yo siempre habíamos planeado ayudarlo con el pago inicial de una casa, con una boda, con los fondos universitarios de los nietos, pero después de que ella murió, simplemente dejé que se quedara allí esperando. Los documentos de todo esto estaban en mi taller. La solicitud original de la patente, los acuerdos de licencia, los estados trimestrales de regalías, los estados de cuenta de inversión, todo en un archivador en mi taller. Y nunca se lo había dicho a Daniel porque sinceramente tenía miedo. Miedo de que si lo sabía, dejaría de trabajar tan duro. Miedo de que alguien pudiera aprovecharse de él. Miedo de cambiar la dinámica entre nosotros. Él me veía como su papá que vivía de una pensión. Y eso estaba bien. Pero ahora Madison hacía preguntas. La semana siguiente la sorprendí intentando abrir la manija de la puerta del taller. Dio un salto cuando me oyó llegar detrás de ella. «Oh, Robert, yo solo pensé que había oído algo allí dentro, como un pitido». «Debe haber sido un detector de humo con la batería baja en la casa principal», dije. Ella sonrió. «Claro, por supuesto». Esa noche fui a Home Depot y compré una cerradura con teclado, de esas que requieren un código de 6 dígitos. La instalé a la mañana siguiente mientras Madison y Daniel estaban fuera. Cuando llegaron a casa, Daniel lo notó de inmediato. «Papá, ¿qué pasa con la nueva cerradura?» «Hubo algunos robos en el vecindario», mentí. «Solo soy precavido con mis herramientas. Algunas son valiosas». Madison tocó el teclado. «Elegante. ¿Cuál es el código?» «Solo yo necesito saberlo», dije, manteniendo un tono ligero. «Ustedes dos no necesitan entrar en mis aburridos archivos de papeles viejos de todos modos». Daniel no le dio importancia, pero los ojos de Madison se demoraron en ese teclado. Durante el mes siguiente, las cosas escalaron de pequeñas maneras. Madison empezó a hablar más de dinero. Hacía comentarios como, «¿Sabes, Robert? Esta casa vale al menos $850.000 en este mercado. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? O, Daniel, tu papá probablemente podría obtener una hipoteca inversa y vivir muy cómodamente». Empezó a sugerir renovaciones. «Esta cocina necesita una actualización. Yo podría diseñar algo increíble. Aumentaría el valor de la propiedad en al menos $100.000. Empezó a hacerle preguntas a Daniel sobre mis finanzas. Lo sé porque él me lo mencionó. Madison preguntaba si tienes algún seguro de vida, papá. Le dije, realmente no conozco la situación financiera de mi padre. Eso es verdad, ¿no? Como, ¿estás bien? Estoy bien, hijo, dije. La pensión lo cubre todo, no te preocupes por mí. Pero yo estaba preocupado por él. Hice lo que cualquier padre haría en 2024. La busqué en Google. Madison Chen, diseñadora de interiores, Austin, Texas. Encontré un sitio web, pero parecía de reciente creación. Fotos de archivo, descripciones de proyectos genéricas, sin testimonios reales de clientes. Su LinkedIn mostraba que había trabajado en 3 firmas de diseño diferentes en los últimos 5 años. Pero las fechas de empleo tenían huecos. Fui más profundo. Encontré su Instagram. Muchas fotos de ella en buenos restaurantes, en buenos hoteles, vistiendo ropa cara, pero no muchas fotos de trabajos de diseño reales. Y su número de seguidores parecía comprado. 15.000 seguidores, pero las publicaciones solo recibían 30 me gusta. Luego encontré algo más. Una publicación de Reddit de hace 2 años en un subreddit de relaciones. El nombre de usuario había sido eliminado, pero alguien lo había archivado. Un tipo en Houston describía cómo su prometida lo había convencido de añadir su nombre a sus cuentas de inversión para emergencias. Luego las vació y desapareció. La descripción física coincidía. La cronología coincidía. Ella había usado un apellido diferente al de Chen. Podría ni siquiera ser real. Llamé a un investigador privado al día siguiente.
Este era mi hijo. Tenía que estar seguro. Mientras esperaba el informe del investigador, comencé a respaldar todo. Fotografié cada documento en mi taller. Creé copias digitales encriptadas. Moví mis papeles más importantes a una caja de seguridad en el banco. Actualicé mi testamento para dejar absolutamente claro que los derechos de patente y los activos asociados irían a Daniel, pero con una estructura de fideicomiso de 10 años que se pagaría gradualmente. Nada de sumas globales. No habría forma de que un cónyuge reclamara la mitad en un divorcio. Llamé a mi abogado. «Robert», dijo él, «no digo que ella sea definitivamente una cazafortunas, pero estas precauciones son inteligentes de todos modos». 3 semanas después de contratar al investigador, llegó el informe. Madison Chen, nombre real Madison Lewis, tenía un historial. Había estado comprometida 3 veces en los últimos 6 años. Cada vez con hombres que estaban económicamente cómodos. Cada vez presionaba para matrimonios rápidos, cuentas conjuntas, acceso a activos. 2 de los compromisos habían terminado con los hombres descubriendo que faltaba dinero. Uno había terminado con su desaparición repentina justo antes de la boda. Nunca había trabajado realmente como diseñadora de interiores. Había trabajado como anfitrión en restaurantes de alta gama, donde conocía a hombres ricos. Tenía más de $75,000 en deudas de tarjetas de crédito y una bancarrota de hace 4 años. Y era muy buena encontrando hombres con dinero. Me senté en mi cocina leyendo este informe, sintiéndome mal. Mi hijo amable y confiado, estaba viviendo con una estafadora profesional. No podía simplemente mostrarle el informe. Él estaba enamorado. Pensaría que estaba siendo controlador, paranoico porque había contratado a alguien para sabotear su relación. Necesitaba que ella se revelara a sí misma, pero no tuve que esperar mucho. El siguiente miércoles tuve una cita médica de rutina, solo un chequeo, nada serio. Salí a las 9 de la mañana, esperando estar en casa para las 11. Madison sabía que yo no estaría. Ella me había preguntado esa mañana, «¿Estarás fuera mucho tiempo, Robert?» «Unas pocas horas», había dicho. Lo que no le dije fue que mi cita se adelantó. Terminé a las 10 y llegué a casa y encontré la puerta de mi taller entreabierta. El teclado había sido arrancado de la pared. Los cables colgaban sueltos y dentro de mi taller pude ver a Madison fotografiando papeles con su teléfono. Me quedé allí en la entrada sin creer lo que estaba viendo. Entonces llamé a Daniel. «Papá, ¿qué pasa?» «Estoy en una reunión. Tienes que venir a casa ahora». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Está todo bien?» «Tu novia entró a la fuerza en mi taller. Está ahí dentro ahora mismo tomando fotos de mis documentos privados». Silencio. Luego, «Papá, eso es una locura. Madison no lo haría». «Daniel, estoy aquí parado mirándola a través de la ventana. Ven a casa, ahora». 20 minutos más tarde la camioneta de Daniel frenó bruscamente en la entrada. Madison estaba sentada en los escalones de mi porche, con su teléfono apretado en la mano. Había estado llorando. «Daniel», dijo ella corriendo hacia él, «tu papá me está acusando de cosas locas. Yo solo... La puerta estaba abierta y pensé que había oído algo y...» «La puerta no estaba abierta», dije yo. Ella arrancó el teclado de la pared. Daniel miró hacia el taller. Vio la cerradura dañada y su rostro palideció. «Madison, ¿qué? ¿Por qué lo harías?» «Porque tu padre está escondiendo algo», espetó ella. Sus lágrimas se detuvieron instantáneamente. «Él tiene todo este dinero del que no te ha hablado. Vi los estados de cuenta allí. Tiene más de $1 millón y deja que te esfuerces por ahorrar para una casa. Deja que vivamos aquí como si estuviéramos en la ruina cuando él podría...» «¿Podría qué?», dije en voz baja. «¿Podría darte acceso a mi dinero?» Ella me miró y por primera vez vi quién era ella realmente. La máscara había desaparecido. «De todos modos, eventualmente va a ser de Daniel», dijo ella. «¿Por qué lo estás acaparando? ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese dinero? Podríamos comprar una casa ahora mismo. Podríamos invertir. Podríamos...» «¿Podríamos?», dijo Daniel. Su voz era extraña. «Madison, ese es el dinero de mi padre. Él se lo ganó. ¿Por qué piensas que tenemos algún derecho a...?» «Porque nos vamos a casar», gritó ella. Luego se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. «¿Nos vamos a casar?», preguntó Daniel en voz baja. Ella se retractó. «Quiero decir, pensé que... Hemos estado juntos durante 6 meses, viviendo juntos. Simplemente asumí que nos dirigíamos hacia...» «Asumiste», dije yo, «que te casarías con mi hijo, obtendrías acceso a una herencia,
¿Y luego qué? ¿Madison? ¿O debería decir Madison Lewis? Su rostro cambió. ¿Cómo? Contraté un investigador privado. Sé lo de Houston. Sé lo del anillo de compromiso que empeñaste. Sé lo del hombre en Dallas cuya cuenta de ahorros vaciaste. ¿Debo continuar? Daniel la miraba como si nunca lo hubiera visto antes. Madison, ¿es esto cierto? Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez parecían lágrimas reales, lágrimas de pánico. Fueron malentendidos. Esos hombres, ellos eran... Fue complicado. Pero contigo, Daniel, es diferente. Realmente te amo. Basta, dijo él. Su voz se quebró. Simplemente deja de hablar. Me miró a mí. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Porque no me habrías creído. Necesitabas verlo por ti mismo. Madison se puso de pie secándose la cara. Bien, bien. Tú ganas, Robert. Pero ¿sabes qué? Vas a morir solo en esta casa, aferrado a tu dinero, y Daniel te va a resentir por arruinar su relación. Fuera, dijo Daniel. ¿Qué? Sal de la casa de mi padre ahora. Daniel, cariño, por favor, ¿podemos hablar de esto ahora? Ella retrocedió. Luego agarró su teléfono y pasó a nuestro lado hacia la casa. La oímos en la habitación de invitados tirando cosas en las maletas. 20 minutos después, las arrastró hasta su coche, un BMW, que ella afirmaba que era un arrendamiento a través del trabajo, y se fue. Daniel y yo nos quedamos en la entrada. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente él dijo, «¿Soy tan estúpido?» «No», dije yo. «Eres confiado. Hay una diferencia. La dejé entrar en tu casa, la defendí casi, pero no lo hiciste. Y eso es lo que importa». Él miró hacia el taller. «¿Es verdad que realmente tienes $1 millón ahorrados?» «De una patente que desarrollé. Generé ingresos por regalías. Lo estaba ahorrando para ti, para tu futuro. Simplemente no había encontrado la forma correcta de estructurarlo todavía». «¿Y no me lo dijiste porque pensaste que me convertiría en ella?» «No, no te lo dije porque quería que construyeras tu propia vida primero, bajo tus propios términos, sin que nadie, incluyéndome a mí, usara el dinero para controlarte. Tu madre y yo siempre creímos que deberías ganarte tu propio camino primero. Luego, más tarde, cuando estés verdaderamente asentado, cuando tengas tu propia carrera, tu propia identidad, entonces te ayudaría, pero como un regalo, no como algo que estuvieras esperando». Daniel se sentó en los escalones del porche. Puso su cabeza entre sus manos. 6 meses, dijo. Desperdicié 6 meses con alguien que solo me veía como un cheque de pago. Me senté a su lado. No, pasaste 6 meses aprendiendo una lección muy valiosa. Mejor ahora que después de un matrimonio. Mejor ahora que después de haberle dado un poder notarial o haberle incluido en una cuenta bancaria. ¿Sospechaste desde el principio? Sospeché. No lo sabía. Por eso hice la investigación. Y siento haber invadido tu privacidad de esa manera. Pero no te disculpes, me salvaste. Nos quedamos allí sentados por un rato. Luego él dijo, «La patente, el dinero. ¿Puedo preguntarte qué planeas hacer con eso?» «Bueno», dije yo. «Estaba pensando que te ayudaría a comprar una casa de verdad, solo a tu nombre, y establecería un fideicomiso para que recibas pagos trimestrales durante la próxima década. No lo suficiente como para dejar de trabajar, pero sí lo suficiente como para hacer la vida más fácil. ¿Te parece justo?» Él empezó a llorar entonces. No era un llanto de tristeza, solo de liberación. «No te merezco como padre». «Sí, me mereces. Y tu mamá estaría orgullosa de cómo manejaste esto. Escuchaste. No dejaste que el amor te cegara una vez que diste la verdad». «La amaba», dijo en voz baja. «Lo sé. O pensé que lo hacía. Es lo mismo cuando estás en ello». 3 meses después, Daniel cerró la compra de una casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. Insistió en pagar un 20% de pago inicial de sus propios ahorros, a pesar de que yo me ofrecía a cubrirlo. En su lugar, pagué el primer año de su hipoteca como regalo. Empezó a salir con gente de nuevo, pero con más cuidado. Se unió a una de esas aplicaciones donde hacen verificaciones de antecedentes. Se tomó las cosas con más calma, y yo hice que un profesional reemplazara el teclado de mi taller por uno aún mejor, biométrico, solo con mi huella digital. Pero también hice algo más. Me senté con Daniel y le mostré todo.
Los documentos de la patente, los acuerdos de licencia, los estados de cuenta, todo. No más secretos, dije. Tienes 30 años. Mereces saber cómo se ve tu futuro. Él lo miró todo y luego dijo algo que me hizo darme cuenta de que lo había criado bien. Papá, este es tu dinero. Te lo ganaste. Te agradezco que quieras ayudarme, pero no quiero que sientas que tienes que darme nada. Tengo un buen trabajo. Estaré bien. Sé que lo estarás, dije. Pero quiero ayudar de todos modos. Eso es lo que hacen los padres. La semana pasada Daniel trajo a alguien nuevo a casa para conocerme. Su nombre es Claire. Es maestra. Conduce un Honda de 10 años. Cuando vio la casa elogió mi jardín, no el valor de la propiedad. Cuando mencioné que era un ingeniero jubilado me preguntó cuál había sido mi proyecto favorito, no cuánto había ganado. No hizo ni una sola pregunta sobre mis finanzas. Me cae bien. Después de la cena, después de que ella se fuera, Daniel dijo, ¿qué piensas? Creo que te preguntó por tu día antes de preguntar cualquier otra cosa. Creo que insistió en traer postre, a pesar de que dije que no trajera nada. Creo que tiene ojos bondadosos. Sí, dijo él sonriendo, los tiene. Tómate tu tiempo con esta, dije yo. Lo haré. Todavía mantengo mi taller cerrado, no porque no confíe en mi hijo, sino porque algunos hábitos son difíciles de romper. Y, sinceramente, después de Madison, me he ganado el derecho a mantener un espacio que sea solo mío. Pero ahora, cuando Daniel viene, le muestro en qué estoy trabajando allí. Pequeños proyectos, bocetos de diseño, nuevas ideas. Y a veces pienso en Sarah, en cómo ella habría tenido razón al decir que sí cuando Daniel preguntó si Madison podía mudarse. Porque si hubiera dicho que no, si lo hubiera prohibido, él podría haberse mudado con ella. Podría haberse casado con ella sin llegar a ver quién era ella realmente. A veces la mejor protección que puedes dar a alguien es dejar que cometa sus propios errores en un entorno controlado donde puedas atraparlo cuando caiga. Mi hijo aprendió a qué estar atento. Aprendió que el amor no debería venir con una etiqueta de precio. Aprendió que alguien que te ama respetará la privacidad de tu padre. Querrá construir algo contigo en lugar de tomar lo que ya está allí. Esas son lecciones que yo no podría haberle enseñado. Madison se las enseñó. En cierto modo, nos hizo un favor a los dos. Pero sigo manteniendo ese taller cerrado.